Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Seguimos entonces con epilepsia, semiología extratemporal. Bueno, la presentación es lo mismo que la vez pasada. Tengan en cuenta que todo esto, que, que imagino que quedó claro la vez pasada y esta, es en pacientes adultos, es lo que ustedes van a ver cuando estén en unidades de adulto y en unidades de video, en algún servicio de epilepsia de adultos, ¿no? Bien. Eh, las epilepsias extratemporales justamente se diferencian de, digamos, lo más comunes son las epilepsias temporales, que son las que vimos la clase pasada, y cuando uno habla del resto, se refiere a epilepsias extratemporales. De todas ellas, la más común y la más frecuente, digamos, que sigue en frecuencia la temporal, es la epilepsia frontal. Después vamos a ver algo de epilepsia insular, que es muy interesante que conozcan porque los diagnósticos diferenciales son muchos. Y después la epilepsia del cuadrante posterior, que es justamente la menos frecuente y es lo que, digamos, engloba todo lo que es justamente occipito parietal, porque son epilepsias realmente menos frecuentes, y entonces a veces como son, muchas veces abarcan dos lóbulos o alguna zona de asociación, se habla de epilepsia del cuadrante posterior. Bueno, dentro de las epilepsias frontales, como les comentaba, es la siguiente en frecuencia. Eh, Siempre hablando de epilepsias focales y de epilepsias quizás que ustedes van a estudiar como posibles candidatos a cirugía o bueno, que tengan por ahí en algún consultorio, pero eh, el lóbulo frontal es el lóbulo más grande y tiene muchas partes y muy diferentes entre sí, desde el punto de vista incluso a veces histológico y funcional, así que es bastante variada y, y van a tener que a partir de ahora, o por lo menos los que les interese la epilepsia, discriminar entre las epilepsias frontales a qué, digamos, se están refiriendo en particular, ¿no? No solamente como una epilepsia frontal, sino en lo posible discriminar un poquito mejor, por lo menos, la localización. Eh, Bien, vamos un poco más adelante. Como les decía, la epilepsia frontal tiene muchas conexiones, es un lóbulo que está bastante relacionado con el resto y la propagación de las descargas frontales son muchas, múltiples, rápidas. Eh, la, la actividad eléctrica es a veces muy, muy variada, no es tan focalizada como ustedes vieron en la epilepsia temporal. La actividad de las epilepsias frontales a veces es bilateral, muchas veces es bisincrónica, afecta a los dos lóbulos frontales, a veces incluso se propaga hacia otros lóbulos, y a veces, muchas veces, muy frecuentemente, queda oculta por artefacto. Ustedes recuerden que las epilepsias frontales, como vamos a ver ahora, tienen muchos movimientos y en un electro de superficie, digamos, bastante difícil a veces de ver la descarga. Bien, y acá eh, vamos a ver un poco más puntualmente lo que significa estos signos motores. Ustedes recuerdan la clasificación de la epilepsia focal, siempre tenemos que volver a esa clasificación porque, digamos, tiene un montón de cuestiones y un montón de críticas y un montón de fallas, pero básicamente es útil para esto al menos. Son epilepsias focales entonces que tienen signos motores
que tienen siempre algún componente motor, muchas veces inicial, o en la mayoría de las veces inicial. Eh, Hay algunos síntomas que ya vamos a ver más adelante que no son motores, pero en general siempre tienen algún signo, algún síntoma motor, que pueden ser los elementales o los complejos. Los elementales son los que ustedes conocen y que todo el mundo conoce, hasta digamos, los que no son neurólogos y de otras especialidades, que son los famosos movimientos tónico-clónicos o los movimientos, digamos, de versión ocular y cefálica, o alguna contracción muy puntual o alguna postura tónica, en general la postura tónica generalizada y los movimientos tónico-clónicos, que es lo más característico de esta epilepsia y lo que ustedes se reconoce fácilmente, ¿no? Y después están los signos complejos, los signos motores complejos, que son un poco más difíciles de caracterizar. Aquí sí tenemos que tener un poco más de experiencia y haberlos visto. Ahora vamos a ver algunos. Eh, Son algunos movimientos, algunas veces muy bizarros, que les van a parecer muy raros, porque tienen como a veces como que parecen naturales y propositivos, pero por supuesto no lo son, y entonces ahí surgen muchos problemas. Dentro de estos signos motores se pueden dividir en actividad o secuencialidad motora integrada, no integrada. Dentro de la integrada, como les decía, hay algunos movimientos que parecen, digamos, como muy naturales. Ahora yo les voy a mostrar, y ustedes van a ver, como que hay movimientos que hacen los pacientes que son como muy naturales, como que se tocan o se corren algo. Siempre los movimientos del lóbulo frontal son muy bizarros, muy amplios, eh, muy ampulosos, digamos, y algunos pueden estar quizás eh, limitados a la cara. Hay algunos gestos o algunas cosas que hacen con la cara que son, a veces parecen muecas normales, ¿no? A veces pedalear, golpear, a veces cantar, eh, tomar algo, algún objeto, y después están los no integrados, que sí son cosas un poco más bizarras y más inconexas, que eso quizás es más fácil, digamos, de reconocer. Y después están los motores más, digamos, más descontrolados o desordenados, que son las estereotipias. Estos son repetitivos, son movimientos repetitivos, eh, justamente estereotipados, que siempre los hace el paciente en todos los episodios, y que incluso los familiares lo reconocen como un movimiento ictal, que en general en el lóbulo frontal son siempre muy proximales, muy, como les decía, muy amplios, a veces bastante bruscos. Y luego hay algunos, mucho movimiento de tronco, hay en el lóbulo frontal, mucho movimiento de tronco, balanceos, eh, balanceo mucho de tronco, de lado a lado o antero-posterior, eh, como muy desordenados, pero siempre muy proximales y de tronco. Y luego están los famosos movimientos hiperkinéticos, que esta era una clasificación un poco más vieja, la anterior a esta, que sobre todo ustedes van a leer de Luders, que los describió bastante bien. Estos movimientos son movimientos muy violentos, con los 4 miembros. En general, el diagnóstico diferencial a veces es muy difícil, con crisis psicógenas o con otro tipo de manifestaciones, digamos, más psiquiátricas. Pero
siempre son muy breves, las crisis frontales en general, todo esto que vamos a describir ahora es muy breve, son prácticamente a veces segundos, menos de un minuto, y muchas veces muy agrupadas, ¿no? Son, quizás el paciente tiene uno o varios muy seguidos en algún momento del día. Y muchas veces tienen el compromiso de la conciencia, pero a veces son situaciones bastante difíciles de diferenciar con las crisis psicógenas, ¿no? Bueno, y acá vamos a dividir un poco funcionalmente las regiones anatómicas del lóbulo temporal, que yo les decía que a partir de ahora van a tener que poder discriminar un poco mejor, no solamente van a tener que decir esta es una epilepsia frontal, sino van a tener que decir es una epilepsia frontal, por ejemplo, motora, que sería la típica área motora primaria. Ustedes vean que tienen una, digamos, una división en antero-posterior y dorso-lateral, ¿no? Bueno, la motora o precentral es el área motora primaria, el lóbulo central anatómicamente, después tienen la premotora, que es todo lo que está en el área motora suplementaria, donde, digamos, ya no tiene los movimientos típicos tónico-clónicos, ahora vamos a ver un poco más de esto, y luego todo el polo frontal y todo lo más anterior a la zona motora, que sería lo prefrontal. Y esto sería, digamos, la división antero-posterior, y la dorsolateral es bien la corteza lateral, frontal, donde, bueno, ahí está en la región motora bien el homúnculo motor, digamos, ustedes van a ver que las crisis, ustedes van a poder reconocer muy fácilmente en estas epilepsias, cuando hay una marcha o cuando hay un compromiso, una secuencia motora, ustedes van a tener muy, digamos, van a poder precisar el origen de la crisis, ¿no? Por ejemplo, en el opérculo frontal, en la región de la mano, porque va a empezar a moverse la mano, después el brazo, después la pierna, después la cara. En general, la secuencia es primero el brazo, que es una zona muy amplia del lóbulo de la corteza lateral, después van a tener la cara, porque quizás la descarga se va para abajo, para el opérculo, y último la pierna, cuando, ahora lo vamos a ver acá, fíjense, bueno, acá está, como les decía, bien el área motora, después el área, la corteza premotora, el área motora suplementaria, el área 8, el área ocular, y todas las áreas prefrontales, sobre todo la 44, la 46, esas son áreas muy, la 45, son áreas muy típicas de epilepsias prefrontales, y de la cara más interna, ustedes van a ver acá entonces la parte del miembro inferior y todo lo que es el cíngulo, las epilepsias singulares y las epilepsias orbitofrontales, que como ustedes pueden ver acá está muy conectada con el circuito límbico y con la región temporal. Ese es un problema semiológico que van a ver porque sí, todo puede confundirse y mezclarse ahí. Entonces, como les decía, en el área primaria, motora primaria, ustedes van a tener una marcha y van a saber específicamente cuál es el recorrido de la descarga por la secuenciación motora de todo lo que se compromete. Lo mismo en el área premotora, y en el área prefrontal, ahí digamos, no van a tener tantos elementos lateralizadores, por lo menos, y a veces tampoco localizadores. Bien, vamos a empezar con la región precentral. En esta región, digamos, no hay por ahí un aura o un inicio de crisis muy particular. En general arranca la crisis con el compromiso motor, empieza con algún movimiento, quizás por ahí con un movimiento muy sutil, y después se propaga, como decíamos,
hacia el resto del homúnculo o del área motora primaria. A veces hay neoclonías, que en general si son unilaterales, y eso ayuda mucho para localizar y lateralizar. Y a veces, como estamos hablando del lóbulo central, la descarga muchas veces se va para la región postrolándica, y entonces ahí pueden aparecer algunas parestesias que también nos indican que eh, el, el compromiso prácticamente es inmediato, ¿no? Empieza la parestesia y después eh, la, el movimiento, ¿no? O las clonías. Muy frecuentemente, en general en casi todas las crisis, cuando son muy focalizadas en el área motora, se preserva la conciencia. Los pacientes, a pesar de tener movimientos tónico-clónicos de un hemicuerpo, incluso la cara bueno, la cara obviamente si está comprometida, ellos pueden preservar la conciencia y están conscientes en todo el episodio y lo pueden contar y se lo relatan, digamos, así como yo les cuento, ¿no? Con toda esta marcha. Cuando estas crisis se hacen bilaterales, que es muy frecuente que se hagan bilaterales, porque estamos viendo que el lóbulo frontal muy fácilmente se propaga la descarga por todo el lóbulo, entonces bueno, ahí sí está el compromiso de conciencia, ¿no? Pero muy frecuentemente no lo tienen. Bueno, acá es esto que yo les comentaba, el homúnculo, ¿no? Con esta distribución, por eso el opérculo frontal, que es esta estructura que está un poco más abajo, que está medio también en conexión con la ínsula, tiene mucha representación de la cara y de la boca, entonces van a encontrar mucho movimiento de la comisura labial y de la lengua, y si esto es, por ejemplo, del lado izquierdo, del hemisferio dominante, y afecta el área de Broca, van a tener algún compromiso también de el lenguaje, con un arresto del lenguaje, ¿no? El paciente quizás intenta hablar, pero no puede porque no puede movilizar la boca. Y como decíamos, muchas veces hay un compromiso de la glotis y hay vocalizaciones que pueden ser o gritos o cosas así muy primitivas, ¿no? Bueno, acá les voy a mostrar un ejemplo. Lo que voy a hacer es compartir el sonido. Eh, eh, a ver dónde era. Acá. Compartiendo sonido de video. Porque este chico, pero igual creo que no tiene video, no tiene audio. Bueno, este es un paciente que tenía, en este momento, él está totalmente consciente, diciendo que está sintiendo una parestesia en la comisura labial, y él está diciendo eso, y ustedes ven, está totalmente consciente, relatando la sensación, y tiene los movimientos clónicos de la comisura labial. Nunca compromete la conciencia porque es una crisis muy focalizada de la región del opérculo. Bueno, muy bien. Seguimos un poco más. Vamos con la región premotora. La región premotora, los signos motores no son tan primitivos, digamos, tan tónico-clónicos. Puede haber alguna mioclonía, pero en general son posturales, son posturas bien marcadas, o elevan en flexión un miembro, o lo estiran, o lo extienden, o va para atrás, o en general por ahí hay una flexión del tronco con los miembros superiores, hay una flexión del cuello,
o hay una elevación del miembro inferior, o sea, hay alguna postura que en general se mantiene. En este caso es la típica, la que ustedes conocen como signo del esgrimista, ¿no? Con una flexión y una extensión de los miembros, quizás hay una extensión de los miembros inferiores. En general, como les decía, las posturas son más bien sostenidas y son muy proximales. Puede haber algún compromiso de la conciencia o no, y en general se generalizan frecuentemente, y las posturas son a veces muy asimétricas, y dependiendo de dónde se encuentra el foco, ustedes van a poder verlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos otros ejemplos, fíjense, bueno, vamos con este. El miembro superior está, bueno, claro, contralateral al foco, ¿eh? Está extendido, el miembro superior ipsilateral está flexionado. Ipsilateral significa que el foco sería izquierdo, ¿no? Eh, y el contralateral extendido, y la versión cefálica contralateral al foco, es decir, acá sería izquierdo. La vez pasada habíamos visto que en las epilepsias temporales los giros cefálicos eran, no lateralizaban demasiado, pero quizás ahí podían ser ipsilaterales al foco. En este caso las epilepsias frontales son bien contralaterales, ¿no? Y son bien forzadas y acompañadas de la versión ocular también. Bueno, esta es otra postura, y esta es también una postura en extensión. Acá hay como una elevación en flexión del miembro. Vamos un poco más rápido porque hay bastante. Bueno, y la región prefrontal es, dentro de todo lo que es la epilepsia frontal, es lo menos frecuente también de ver, y son áreas un poco más de asociación heteromodrada, así que ustedes van a encontrar una variedad de síntomas un poco menos, digamos, menos claro que lo motor y menos lateralizador. Bueno, como ven acá, las conexiones son áreas límbicas, paralímbicas, temporales, cíngulo, fronto-orbitario. Y bueno, hay un montón de funciones que también a veces se pueden ver afectadas, incluso de comportamiento, control ejecutivo. Acá vamos a ver algunos ejemplos de crisis prefrontales, que después las vamos a volver a... Yo creo que escucho el audio. Sí, se escucha, Silvia. ¿Se escucha? Ah, bueno. Fíjense porque es importante, lo vamos a volver un poquito para atrás, porque es una vocalización muy particular, porque no es la vocalización esa que hablábamos de lo motor, que es como un grito, como una cosa bien primitiva, sino que esto es, fíjense, como una especie de melodía o de canto, y fíjense que la paciente está despierta en vigilia, y eleva el tronco, se sienta y hace todo ese movimiento del tronco, yo les decía, ¿no? Y fíjense cómo hace estos automatismos con la mano, que son bien proximales, como les decía, y tienen como una especie de danza, hace como un baile, ¿no? Hace como una cosa medio, eh, si uno lo ve, tiene como un propósito, pero bueno, en el contexto de la crisis, ¿no? Bueno, esta chica tenía una epilepsia singular y tenía, si mal no recuerdo, una lesión que operamos, y por suerte anda bastante bien, pero bueno, no era un compromiso de conciencia importante lo que tenía. Ella recordaba bastante de las crisis,
creo que no tenía tampoco un aviso muy puntual. Esta paciente de abajo es, ustedes van a ver ahora también, ella sí tiene una lesión de una displasia con una alteración del desarrollo, creo que tenía una esquistocefalia o algo así, un trayecto hacia el ventrículo, del área motora primaria. Era bastante extensa, digamos, iba hasta el prefrontal, pero la crisis también comprometía el cíngulo, así que este es un caso un poco más difícil, pero la crisis es bastante buena para ver. Ella está lúcida y ustedes van a ver un movimiento neoclónico, ahí está, y esto, lo postural, la corté antes, fíjense este brazo, cómo hace esa postura, que como yo les contaba, que a veces son abducciones o flexiones, pero que quedan un rato, ¿no? Con esa postura, empieza como con una neoclonía, y esta postura, y fíjense el movimiento muy proximal de brazos y piernas que hace, y el movimiento del tronco, ¿no? Hace como un movimiento del tronco, y fíjense todo el hemicuerpo derecho, más vale, que hace toda esos automatismos, como esos automatismos muy amplios y muy proximales. Bueno, sigamos. Bien, en estas epilepsias prefrontales puede ocurrir alguna vocalización, pero como decíamos, como vimos en esta paciente, puede ser gemidos, zumbidos, alguna palilalia, alguna jerga, alguna cosa de cantar, como yo a veces chasquidos o sonidos muy... eh, interrumpo un poco. Bueno, perdón. Bueno, entonces, un zumbido, un gemido, una jerga, y después hay algunas situaciones un poco más subjetivas, como pensamiento forzado. Esto es un síntoma que se ve bastante, que es los pacientes lo refieren como se fijan, digamos, hay un pensamiento intruso que se les viene a la mente, a veces lo relacionan con algún objeto que miran, porque en general quizás hay una fijación de la mirada. Es una sensación muy, muy extraña que ellos a veces la relatan como algo, como que están obligados a mirar algo o a pensar algo. ¿Mm? Y bueno, después hay algunas cosas un poco más que ustedes quizás pensarían en algo un poco más posterior o en algo más temporal, que son algunas ilusiones o algunas... ellos por ahí lo que relatan es que están pensando en algo que a veces puede tener alguna forma o algún color y lo pueden decir. Esto es algo que hay que diferenciar muy bien del lóbulo temporal, ¿no? Que es mucho más frecuente y es bastante más característico en el lóbulo temporal. Bueno, la cuestión del miedo, que es otro de los síntomas subjetivos que puede tener esta región, que es un miedo muy intenso, que es como un susto, como un terror, que se acompaña en general de una expresión de terror, de un grito, de una agitación. Realmente son sensaciones muy desagradables
que los pacientes a veces las recuerdan, muchas veces no, es como que está toda la expresión facial y el grito y el paciente por ahí no puede decir, eh, a veces no recuerda, tiene la amnesia posterior y no lo dice, pero cuando lo puede manifestar es una sensación muy, muy desagradable, que es muy intensa y lo que hay que discriminar es con las epilepsias del lóbulo temporal, donde esta sensación de miedo es un poco más angustiosa, como decíamos, es como más una angustia, como algo un poquito menos leve, feo, pero un poco menos leve. Y bueno, después eh, puede haber algunas eh, como eh, piñas, no patear las patadas y los puñetazos son como muy automáticos, digamos, no son movimientos muy propositivos, como que ellos quieran, digamos, pegar o como que vayan a dirigir una piña muy precisa, ¿no? Porque esto lo menciono porque es muy frecuente que los psiquiatras necesiten hacer diagnóstico diferencial de algunos casos de algunos pacientes muy violentos o con algunas conductas así violentas, y entonces por ahí se presenta la posibilidad de que puedan tener una epilepsia frontal. Eh, o algunos casos judiciales que, bueno, eso quizás van a tener alguna vez, pero bueno, a veces son casos medio muy difíciles de discriminar, pero en general cuando son crisis frontales, primero que son breves, muy breves, y segundo, no tienen como una, eh, digamos, no es que van a pegar con alguna intencionalidad de dañar, ¿no? Por ejemplo, de llevar una piña a algún lado muy puntual. Bueno, eh, después, bueno, hay algunos síntomas autonómicos como midriasis, relajación de esfínteres, por ahí algún cambio de color en la piel, esto puede estar también. A veces hay sensaciones muy, seguimos con las sensaciones a veces subjetivas, a veces el déjà vu puede ubicarse en la región prefrontal, sensaciones de falta de aire, es bastante común de ver, a veces eh, algunas alucinaciones olfatorias, que son más, digamos, del sistema límbico y pueden estar en las epilepsias más ventrales, ¿no? Las que son más singulares o frontoorbitarias. A veces como una sensación de pérdida de equilibrio. Y bueno, como decíamos, todas estas pueden pertenecer a la región singular. Hay algunas del cíngulo posterior y cíngulo anterior, las más comunes son las del cíngulo anterior. Son crisis muy frecuentes, bien hipermotoras, bien bruscas. Ahora vamos a ver un ejemplo. En general no se generalizan demasiado, en general los pacientes a veces están conscientes y las pueden relatar, a veces inician con una sensación de miedo, a veces una sensación de ahogo. Vamos a ver una. Esta es una paciente que estaba durmiendo, siempre son nocturnas, en ella por lo menos. Ahí empieza la crisis, tiene automatismos proximales, que se toca la cara, mueve mucho el tronco, los 4 miembros, fíjense que es bastante brusca, en general se cae de la cama, casi siempre, o no duerme muy bien, porque tiene muchas durante la noche. Eh, Así de breve es, ella enseguida conversa adecuadamente con la técnica, que le hace las preguntas y ella las contesta perfectamente. Bueno, fíjense cómo queda todo. Imagínense que en el registro de esta paciente hay puro movimiento y no se ve no se ve nada, no casi nada, no se ve nada. Lo mismo que en el otro caso de la chica que cantaba y que se paraba y movía el tronco, ¿no? En esos casos
el registro eléctrico se ve muy poco porque hay mucho movimiento y mucho artificio, porque fíjense que acá se movió todos los cables de la cabeza, no se ve nada casi, y es muy difícil a veces ver de dónde viene la descarga. A veces lo que se ve, o creo que lo que se veía en ella, incluso en la otra paciente, son algunos segundos previos, si es que se puede ver alguna actividad, y después ya mucho artificio de movimiento. Imagínense que esto viene del cíngulo, así que cuando uno lo intenta ver en los registros de superficie, ya está muy filtrada la descarga y casi a veces no se ve muy poquito o nada. Por eso son tan difíciles a veces de diagnosticar. Lo que tiene, por ejemplo, este caso de esta chica es que son todas iguales, muy breves, nocturnas, agrupadas, o sea, eso ayuda un poco a certificar el diagnóstico cuando uno lo ve, ¿no? Bueno, y hay otras crisis frontales donde, bueno, acá seguimos describiendo algunos automatismos que son los que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Bueno, el midictal, algunas localizaciones posibles en el cíngulo, la región orbitofrontal y por supuesto el temporal. A veces también lo que se ve en cuanto a las vocalizaciones es una prosodia estereotipada. A veces pacientes están hablando y levantan el tono de voz o gritan o parece como que tratan mal y la gente dice que parece como que está enojada o que está irritable, eh, y es un cambio en la prosodia, digamos, ¿no? Eh, bueno, a veces, como veíamos en el ejemplo anterior, llevarse la mano a la cara y hacerse así uno de los automatismos típicos que se puede ver. Y bueno, como decíamos, a veces hay crisis orbitofrontales muy ventrales, donde los pacientes en general no tienen ningún movimiento motor, tienen un compromiso de conciencia muy inicial y no hacen prácticamente nada, como en este paciente. Fíjense que en este momento está teniendo una crisis que si uno no lo mira con mucha atención, y los familiares, por supuesto, que lo conocen, no se dan cuenta, eh, no podemos ver nada. Fíjense, tiene apenas unos automatismos que no son repetitivos, mucha inmovilidad, una mirada fija y con mucho compromiso de conciencia. Este paciente no tenía una epilepsia temporal, porque además tenía una lesión prefrontal, y bueno, la descarga venía de muy breve, fíjense, coincidía con la lesión, así que esto era su crisis, una crisis que tranquilamente podría ser temporal, pero le faltan algunos elementos, ¿no? Bueno, y acá vamos a tener un ejemplo también ahora les voy a mostrar. Fíjense ustedes, un paciente también, fíjense, les paro para contarles, que es un paciente que también las tenía todas durmiendo a la noche. La chica anterior, el ejemplo anterior que vimos, como les contaba, muchas veces o se caía en la cama y terminan durmiendo en algún colchón en el piso, o duermen muy mal, y la verdad que tienen a veces prácticamente no duermen a la noche porque tienen muchas crisis, y este paciente, bueno, tenía todo tipo de problemas sociales, porque fíjense, estaba durmiendo y bruscamente se hace un giro de tronco, de manera que se cambia su posición y hace fíjense la vocalización, que hacen como un gemido que parece como una cosa medio así, no es una vocalización muy primitiva, sino es algo un poco más como un gemido, digamos. Y fíjense la postura que adoptó y el balanceo del tronco, ¿no?
y sigue gritando, y es un grito bastante fuerte. Y bueno, también otro paciente que se caía mucho de la cama. Y ahí, fíjense que es muy breve, él enseguida recupera su conciencia y se conectan rápidamente y contestan adecuadamente rápidamente, ¿no? Como la otra chica también que vimos, que tenía los movimientos hipermotores, ella termina la crisis y se conecta muy rápidamente. Seguimos un poco más, y acá lo que les quiero mostrar, este es el grupo de Marsella, de Patrick Jovel y de Aline McGonigal, que son los, digamos, Patrick es un experto casi tiene una casuística en epilepsia frontal muy grande, estudió mucho la epilepsia frontal, de hecho él hizo todo un trabajo muy grande en mapear y en delimitar las zonas del lóbulo frontal. Bueno, ahora ya no está más en Marsella, y quiero que vean acá unos cuantos ejemplos de estereotipias. ¿No? Fíjense, ahí empieza la crisis, ese balanceo del tronco con, sobre todo, más allá de esta, digamos, de esta postura de los miembros inferiores, el movimiento del miembro superior, ¿no? Que es un movimiento muy proximal, muy brusco y estereotipado, siempre el mismo, y el balanceo, ¿no? Ahí está, los pacientes no tienen a veces compromiso de la conciencia, así que recuerdan todo. En este caso es otro ejemplo, fíjense también justo del brazo, con el movimiento del tronco, el balanceo antero-posterior, con el automatismo o la estereotipia, que se llamaría en este caso, del brazo. Porque como para, digamos, a veces distinguirlo y fíjense la cara, ¿no? Para distinguirlo a veces de un automatismo temporal, fíjense también acá son eh, mucho más como propositivos, ¿no? Como si uno lo ve, quizás está queriendo limpiarse o sacudirse algo en la pierna, pero en general, bueno, son a veces unilaterales también, a veces son bilaterales. Son muy breves, fíjense que son crisis muy breves, cosa que ayudan a veces a distinguirlos de algunos automatismos temporales o de otros movimientos a veces más bizarros de las crisis no psicógenas o de la pseudocrisis, donde los pacientes hacen movimientos también que parecen hipermotores, pero mucho más desincronizados y más largos, capaz que entran y salen de ese movimiento, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito la epilepsia insular, y vamos a ir un poco más rápido porque se nos está terminando el tiempo. Bueno, la ínsula, ustedes saben que el lóbulo de la ínsula está metido, digamos, abajo de la cisura del silvio. Ustedes saben, la cisura del silvio está el lóbulo de la ínsula, tiene esta formita, digamos, con esta orientación anteroposterior, tiene varias regiones, no nos vamos a meter demasiado en eso. Hay muchas funciones del lóbulo de la ínsula, por eso es tan difícil a veces hacer el diagnóstico de estas epilepsias, pero tiene un área sensitiva, motora visceral, a veces tiene muchos estímulos gustativos, a veces hay como un peristaltismo o sensaciones epigástricas. Hay una representación muy importante de la faringe en la ínsula, por lo tanto ustedes van a ver que las crisis insulares son se ven en la garganta. A veces hay síntomas auditivos, somatosensoriales, vestibulares, representados en la ínsula, algunas funciones del lenguaje, un poco menos, pero hay. Algunas cosas afectivas también, a veces hay un poco como de miedo, pero
acá hay alguna secuencia de imágenes, ¿no? Por ejemplo, la molestia en la garganta o alguna sensación desagradable en la garganta, que no termina de ser una sensación epigástrica, ¿no? Ustedes recuerdan que en el temporal nosotros teníamos una sensación que subía, pero que a veces ni llegaba a la garganta, a veces era como una sensación de náusea, que es bien como más claramente una náusea, y en el caso de la ínsula es algo un poco más desagradable, como una sensación de constricción faríngea, ¿no? A veces hay parestesias, a veces hay eh, sensaciones de hormigueo. En general lo de la ínsula, las parestesias son en la lengua o en la boca, adentro de la boca o la lengua. Y como decíamos, a veces hay síntomas viscerosensoriales, más autonómicos, gustativos, dolor, a veces hay el dolor ictal o alguna sensación de calor o de temperatura puede venir de la ínsula, algunas sensaciones de parestesias, como les decía, pero no quizás lo que sería el hemicuerpo representado como en las epilepsias posteriores, sino más focalizado en la boca, en la lengua y en la garganta. Bueno, acá hay una secuencia un poco más detallada, que en general son todas crisis focales, puede no haber un compromiso de conciencia, sí, en general, en casi todas hay una sensación de constricción laríngea, algunas parestesias, a veces alucinaciones auditivas, y a veces puede haber alguna postura distónica porque se pasan en general hacia el área premotora. Y yo lo que les quiero mostrar es una crisis. Bueno, esta es la paciente que teníamos, que lo que tenía era una sensación, una parestesia en la lengua, bastante desagradable. Después tenía una sensación auditiva, y yo, bueno, a ver, vamos a seguir con el resto, y después veo si les muestro un poco más de una crisis insular. Y luego después la crisis se puede propagar y entonces hacerse un poco más, y ahí uno es lo que ve, ¿no? Un poco más prefrontal o un poco más quizás con alguna inmovilidad que puede llegar a ser diagnóstico diferencial temporal. Acá era cuando tenía, digamos, la sensación auditiva, ¿no? Y bueno, vamos un poco con las epilepsias posteriores del cuadrante posterior. La mayor que tenemos, el lóbulo parietal y el occipital, que son los dos lóbulos que nos quedan. La mayoría de las crisis parietales son muy silentes, en general aparecen poco localizables. Si son, como les decía, del lóbulo central, en general hay una parestesia previa y después toda la parte motora del área motora primaria. En general, lo que uno ve es una propagación muy rápida hacia los otros lóbulos. Lo que está descrito más puntualmente de la epilepsia parietal es la sensación de movimiento o alguna sensación vertiginosa, y después rápidamente la descarga o la zona semiogénica es más típica frontal o temporal, de acuerdo a donde esté ubicado, es decir, en el parietal superior, en el opérculo parietal, en la precúnea, en fin, ¿no? Entonces, si uno está con una localización un poco más puntual, pues se va a propagar hacia los otros lóbulos. Bien. Y bueno, acá tenemos algunas orientaciones, por ejemplo, las parestesias. A veces el dolor puede haber alguna sensación muy desagradable, que no es tanto parestesia, sino que es muy tipo pinchazo, tipo que tiene hormigas. Esto puede ser algo más bien característico del lóbulo parietal.
a veces muy raro ver estos síntomas. Eh, sí, quizás alguna trastorno ocular, a veces un vagabundeo, a veces los pacientes tienen como un movimiento ocular muy lento, no es por supuesto, la versión ocular forzada del área 8 más anterior, sino que es algo un poco más, más lento. Bueno, después lo que le decía, el girotronco, el, ay, el vértigo. Siempre pasa. Bien. Bueno, y de acuerdo, acá tienen algunas zonas un poco más comunes de ver, pero es muy poco frecuente, como les decía, sobre todo difícil de diagnosticar. Y de acuerdo ustedes fíjense lo cerca que está del lóbulo frontal, del lóbulo occipital, del temporal. Acá tenemos algunos ejemplos, como ven, es mucho giro de tronco, muchas cosas posturales, generalizaciones o que se hagan bilaterales rápidamente, también es muy común. Y después vamos con el lóbulo occipital, donde acá también son muy poco frecuentes. Lo que uno ve en general es el compromiso del área calcarina, de las cortezas calcarinas, donde uno tiene el área visual primaria, y lo que se ve es en general también la propagación muy rápida hacia el lóbulo frontal, si es supracalcarina, y si es infracalcarina se va rápidamente al lóbulo temporal, así que hay que pescar muy rápidamente el compromiso occipital si el paciente lo puede relatar, ¿no? Porque en general uno lo que ve es digamos, una epilepsia frontal, si se quiere, una epilepsia temporal. Y lo que si uno puede interrogar o si el paciente puede llegar a manifestar algo, lo que se ven son síntomas visuales. Si estamos en el área visual primaria, uno lo que ve es por ejemplo, fosfenos o algún color o algún destello, y luego, a medida que se va alejando del área visual primaria, uno puede ver cosas un poco más complejas o más tipo ilusiones o cosas un poco más estructuradas, digamos, a veces palinopsia, autoscopía, escenas. Esto ya es mucho más como más occipito temporal, ¿no? Que uno cuando ve escenas o ya cuando la memoria empieza a meterse, que uno ve cosas como experiencias o déjà vu o je me vu, bueno, eso ya es un poco más yéndose para el temporal. Y después, bueno, como decía, el parpadeo, a veces es una característica bastante característica del cuadrante posterior, el parpadeo y el vagabundeo, ¿no? Esas, quizás un nistagmus, no es, digamos, para que ustedes tengan una idea, un nistagmus muy como uno lo vería en un vértigo, ¿no? Es un movimiento un poco más lento, más lento y más amplio. Tenía un paciente que hacía como un movimiento circular de los ojos. Pero bueno, poco frecuentes y con muchas zonas hemiogénicas anteriores o temporales. Y bueno, hasta acá llegamos. Voy a dejar de compartir. Y bueno, preguntas y Muchas gracias, Silvia, muy buena clase. Muchas gracias. Hoy sí que me bueno, pude gracias, quedar. Abre. Ajá, bueno, buenísimo.
Sí, bueno, estas son crisis muy, Raras. hay que verlas y registrarlas, sobre todo muchas de estas crisis, si uno no tiene un video, a veces no es muy fácil, porque no es muy fácil, y bueno, incluso teniendo un video, como les decía, la actividad eléctrica a veces es muy difícil de ver, porque no se ve nada en general. Y porque lo tapa toda la parte muscular. Lo tapa todo, tal cual, Claro, lo tapa todo. todo sucio. Y sí. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Están todos mudos. Los dejaste knockout. Knockout. Sí. Cuando puedas, Bueno. mandame. Ahora te mando por WhatsApp un petitorio extra. Bueno, cómo Perdón, no, Doc, cómo no. antes de terminar, entonces en la postura del esgrimista, uno siempre para lateralizarla es con el brazo en extensión. Claro, en realidad, claro. En realidad esas posturas del prefrontal, en general uno puede lateralizar un poco mejor. A veces son bilaterales, no te confíes mucho. Si son asimétricas, es más fácil, pero a veces son de los dos, ¿viste? Y levantan los dos brazos al mismo tiempo. Entonces a veces no es tan fácil, pero sí, si es asimétrico sí podés lateralizar, sí. Tengo una pregunta para Silvia. Ay, Moni, ¿cómo no? No, que excelente, muchas gracias. ¿Con De qué nada. frecuencia tienen ustedes en su amplia experiencia estas crisis y cuántos van a implante de estos, no? ¿Cómo sigue la cosa? Bueno, claro, bueno, depende. A ver, en general los centros de cirugía va, por supuesto, por amplia mayoría en la epilepsia temporal, pero sí, la que sigue en frecuencia es la frontal, sí, tenemos unos cuantos casos, pero el implante, claro, es de acuerdo a si tiene lesión o no, sobre todo en las extratemporales. A veces si no tiene lesión es muy difícil de localizar un punto muy preciso para la cirugía, y en general hay que, digamos, seleccionar bien los pacientes para que no tengan áreas funcionales o elocuentes metidas dentro de la zona epileptógena, ¿no? Que bueno, por ejemplo, la chica esa que yo les mostré, que tenía una displasia en el área motora primaria, era una paciente que no fue candidata a cirugía durante muchísimos años, pero la verdad que la chica tenía muy afectada su calidad de vida, muchas crisis, y bueno, esa la implantamos porque después lo que pasó fue que la displasia estaba un poquito más anterior a la zona motora primaria, y bueno, ahí nos animamos. Si no es área motora primaria, por ahí nos animamos, y después el resto del lóbulo temporal, implantamos mucho, las singulares, esa paciente que mostré que bailaba con eso, tenía una lesión singular y la operamos y anduvo muy bien. Depende de dónde esté y qué lesión sea. En general sin lesión es más difícil, pero sí se implanta, sí. Tienen que hacer bilateral también, ¿no? En ese caso. Sí, claro, son implantes un poco más complejos, y la interpretación también del implante es más difícil en estos casos, en los prefrontales sobre todo. Sí, También sí, en las posteriores hemos implantado, eh, quizás por ahí son pacientes que tienen alguna lesión grande y ya tienen el campo visual alterado, ¿entendés? Entonces ya tienen la función alterada, y ahí por ahí vamos un poquito más, con más entusiasmo, digamos. Bueno, esto es un buen ejemplo, digamos, de distintas formas de manifestación de las crisis, que no siempre la crisis compromete la conciencia, que muchos pacientes están despiertos y pueden hablar. Exactamente, tal cual. En general en todas estas no hay compromiso tan grande de la conciencia como en las temporales que ya vimos. Claro. Bien, no sé, alguien de los chicos quería hablar y interrumpí. Yo tenía una pregunta con respecto justo a la paciente que tenía la epilepsia del cíngulo, que dijimos, Sí. bueno,
en la video, o sea, no se logra ver, digamos, no se logra ver suficiente como para estar seguro, digamos, de la localización como para el diagnóstico. Si uno Claro, quiere no hay, hacerle algo si uno quiere hacerle tratamiento, ¿qué otra opción queda como para el diagnóstico de esta paciente? bueno, lo que vos me estás diciendo es que no tenés elementos que lateralicen. Cuando vos, claro, cuando vos tenés a esta paciente y le haces un video, suponete que es refractaria, vos lo tratás como una epilepsia focal común, pero si responde, genial, buenísimo. Ahora, si es refractaria y vos querés ver si quizás, como es una epilepsia focal, bueno, esta chica porque tenía una lesión que te ayuda mucho. Bueno, le haces el video y lógicamente quizás no vas a encontrar una lateralización porque como, a ver, semiológicamente no tenés ningún elemento y en el electro lo más probable es que no encuentres nada, lo que tuvimos que hacer con esta chica fue implantarla. Igualmente, a ver, la lesión... bueno, ahora no me acuerdo con mucho detalle el caso, pero le implantamos. Porque cuando son displasias a veces necesitas un poco de límites para la cirugía y bueno, más que nada fue por eso. Pero tuvimos que explorarla, esa chica, para operarla. En las epilepsias extratemporales, en general, la cirugía, salvo que sea una cosa muy puntual, un cavernoma, un tumor que sea muy claro y muy accesible y qué sé yo, quizás no lo implantás y la operás, pero en general sí. Bueno, gracias. Sí, otra cosa creo que para agregar es que ¿para qué sirve el implante en estos casos, ¿no? Para preservar funciones también. Con lo cual, Sí, claro. la técnica del implante ayuda también a la estimulación, ¿no? Claro, uno cuando nosotros implantamos hacemos el registro común de las crisis, ahí vemos la descarga, dónde empieza, hacia dónde se va, todo lo, digamos, electrofisiológico, y además estimulación eléctrica cortical para ver la función, claro, la función, y si podemos desencadenar crisis de la zona epileptógena, eso nos ayuda mucho también para, digamos, en el conjunto de todo, ¿no? Pero sí, también la función, claro. Sí, por ejemplo, la chica esa que tenía la lesión displásica en el área motora, tenía función motora, entonces hubo que hacerle una resección muy parcial para preservarle la función. Y eso lo vimos con la estimulación, ¿no? Claro. Claro. Mm. Bueno, nosotros tuvimos un caso que fue reoperado 2 veces y justo en el área del pie tenía la lesión. Un año sin crisis y después volvimos a hacer la resección, pero digamos se hizo intraoperatoria la estimulación a través de electromiografía. Ah, claro. Claro, se hizo una estimulación cortical con electromiografía y se vio que el área del pie estaba representado en el inicio de la crisis. O sea que el chico quedó con déficit. Y sí, Se reoperó de nuevo. sí, Y es bueno, muy... se conversó con la familia, ¿no? Y con el chico. Sí, sí, sí. Cuando hay mucha zona funcional cerca, bueno, es una posibilidad, sí. Que den déficit o algo. Edison Bueno, muy quiere hacer una lindo. pregunta, me parece, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Ah, Edison. Tenía una Sí, pregunta. sí. Clínicamente, ¿cómo sería la diferencia entre el arresto del lenguaje y la afasia? Porque eso hablaría de lateralidad, ¿no? Porque una sería Sí, claro. y la otra contralateral. No, en realidad la fascia y el arresto, claro, bueno, el arresto del lenguaje sí es una epilepsia frontal. Bueno, mira, el arresto del lenguaje es, el paciente te relata que no puede hablar, pero que sí muchas veces está consciente y
implica que él sabe lo que quiere decir todo, pero no le sale la palabra, no puede mover la boca. O incluso tiene algún movimiento motor en la boca que te puede a veces impedir hablar. Pero lo que te manifiesta es que no puede hablar, pero sí sabe lo que quiere decir y todo, y se queda. O a veces uno lo puede ver mientras está hablando, deja hablar, pero como que no hay un compromiso con conciencia. Mientras que la afasia a veces, en general, por ejemplo, la posterior o la que es temporal, el paciente tiene como una especie de agnosia, es decir, o no entiende el lenguaje o no, es un poco más claro, digamos, el compromiso del lenguaje, ¿no? Y a veces hay un compromiso de conciencia muy breve. A veces es muy difícil esa pregunta, pero bueno, esa situación, digamos, ¿no? Está bien, gracias. Sí, Claro. nosotros, yo no sé si recordás, Silvia, hace muchos años presentamos un paciente que tenía una secuela de un hematoma frontal y tenía una crisis en extensión de un miembro, del miembro superior derecho. El chico era diestro, y sin embargo vocalizó de la crisis como si hubiese sido una crisis del pie de la circunvolución frontal ascendente, ¿no? El chico vocalizaba, extendía un brazo, pero la duda era si no había pasado la descarga al otro hemisferio, porque rápidamente se veía que la descarga pasó al otro hemisferio, que ya descargaba todo el hemisferio, y que hubiera sido, como él dice, un speech arrest dado por el hemisferio izquierdo, pero sin embargo el más lesionado era el derecho. Entonces parecía que la crisis podía ser opercular, y fue toda una discusión. En realidad no estaba implantado el paciente. Ajá. Y claro. Digamos, cuando Sí. vos ves que pasa al hemisferio dominante, sí podría haber sido un speech arrest o una crisis de la parte baja del frontal, ¿no? Bueno, pero ahí, claro, Edison, vos suponete que el paciente está enfrente tuyo y lo querés lateralizar, y decís, bueno, en principio sería no dominante, pero puede ser, como dice Mónica, a lo mejor hay casos donde son los menos frecuentes, donde puede estar, o qué sé yo, no sé, o reorganizado el lenguaje, o representado bilateral, qué sé yo, hay cosas más raras. Claro. Pero en general sí lo podés localizar en el hemisferio dominante, obvio. Claro. Siempre el implante es el que termina definiendo, ¿verdad? Sí, en algunos casos sí. Sí, sí. Qué linda clase, bueno, bien. ¿Alguna pregunta más, chicos, para la doctora? Bueno. Cualquier cosa, nos comunicamos cuando quieran, igual. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda clase. Bueno, de nada, chicos. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿eh? Gracias. Gracias. De nada. Hasta la Adiós. próxima. Chao.